Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el candidato kirchnerista, Alberto Fernández, fueron los principales protagonistas del debate presidencial que se realizó este domingo de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Para profundizar en el tema nos acompaña Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad Católica y también director de formación del Instituto Res Pública. Alejandro, bienvenido acá en las 24 horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, lo primero, lo que vimos el día de ayer, este debate en Argentina, 6 candidatos en el mismo set televisivo, pero todo concentrado en lo que sucedía con Mauricio Macri y Alberto Fernández. ¿Es una carrera ya corrida? Nunca hay que dar las carreras por corridas, pero dicho eso, yo creo que es una carrera corrida. O sea, esta es una elección bastante definida. La primera vuelta se estimaba estrecha y fue tal la diferencia entre Macri y Fernández que eso prácticamente fijó lo que es las famosas pasos que fueron. Primaria. Así es. Y la verdad es que es bastante claro, porque si tú miras los resultados de las pasos, miran las encuestas que fueron relativamente exitosas en las PASO, porque hubo algunas que estuvieron bastante lejos de los resultados, y las comparas con las de ahora, todas indican que Macri va a andar en torno al 30-33% y Fernández en torno al 50%. Y por eso se habla de 2 candidaturas, pese a que son 6. De manera tal que son unas elecciones prácticamente definidas. En primera vuelta. En primera vuelta. Y además, lo que está ocurriendo con otras preguntas que son muy relevantes. ¿Quiere usted que siga Macri? Si cree que Alberto Fernández va a mejorar la economía argentina, la mitad piensa que sí, que lo va a hacer respecto de Macri. Entonces, aquellos aspectos que eran fuertes en el presidente argentino, hoy día son más débiles. Y yo creo que el único momento que uno pudo decir aquí puede haber un cambio fue cuando comenzó el si se puede macrista. O lo damos vuelta. O lo damos vuelta. Pero la verdad es que eso tuvo un impulso inicial potente, atractivo comunicacionalmente, pero que yo creo que no va a lograr dar vuelta la elección. A mí me parece que eso está internalizado en los mercados, en la ciudadanía argentina, en los analistas. No veo yo un espacio para grandes sorpresas en el caso del vecino país. Tú mencionabas la economía que fue el principal quizás trampolín para Macri para llegar a la Argentina a la presidencia, la principal razón para que salga o que posiblemente pueda salir, y para el kirchnerismo la principal razón hace ¿cuánto? El 2015 para que salga de la presidencia argentina, y hoy día está volviendo. ¿Por qué los argentinos en 4 años confían más en el kirchnerismo que en el macrismo, cuando hace 4 años era tan distinto? ¿Solamente la mala gestión de Macri? Yo creo que no confían en el kirchnerismo, ni confiaban tanto en el macrismo. Yo creo que se ha producido una cuestión que es bien interesante en la política latinoamericana y en algunos lugares del mundo. Aquí se vota contra el que está gobernando. Y esa es una cuestión que es central y hay que tenerla en la cabeza. No votaron por Macri, votaron contra Cristina para que se fuera. Hoy día un porcentaje importante vota por los peronistas, vota por Fernández, vota por Cristina, pero otro porcentaje relevante vota para que no siga Macri, un voto de castigo, no hizo lo que nos prometió, lo que esperábamos de él. Y si tú te fijas, cuando Kirchner, Fernández lograron las reelecciones, fue en la década en que les fue, comillas, bien económicamente a Argentina, por el boom de los commodities y por otras razones, y lo mismo le pasaba a Chávez en Venezuela y a otros gobernantes. Cuando se acaba eso y empiezan los problemas económicos, la mala administración interna, sumada a los problemas de corrupción, se empieza a notar y de inmediato se pierde la fidelidad al que está gobernando. Y en ese sentido a mí me parece que lo que hay es un voto de castigo contra el que gobierna, más que una esperanza muy grande en el peronismo. Lo que ocurre es que las 2 grandes fuerzas hoy día son Macri y el peronismo. Y la gran fuerza es el peronismo. Pero tanto castigo será, Alejandro, que yo estaba leyendo diarios argentinos que dicen que incluso Macri, una vez ya esta derrota ya confirmada, se iría a vivir a España, a ese nivel. O sea, que no va a seguir en Argentina. Lo que pasa es que va a quedar en una situación muy mala. No es un caso raro, la presidenta Bachelet se fue a vivir fuera, aunque ella no fue candidata. Pero se fue a un trabajo. La reelección de ella. Pero en el primer gobierno de la presidenta, quiero hacer un poquito, en el primer gobierno con un 80% de aprobación igual se fue a trabajar afuera. Sí. Y aquí quizás que no salió mejor. Porque eso la sacaba de la discusión. En el caso de Macri se dice derechamente casi por un tema de seguridad acá también. Un tema de seguridad, un tema de agotamiento, no va a ser fácil, no va a tener vida en Argentina, ir a un restaurante, ir al fútbol, le van a gritar en todas partes. Porque allá es distinto que acá. No es fácil la vida en Argentina, hay acoso contra algunos
políticos, la situación no es buena para él. Y pasa una cuestión que es media curiosa. Si usted fija, el proyecto macrista fue bien interesante. Se preparó más o menos desde el año 2001, 2002. Yo tuve ocasión de conversar personalmente con el presidente Macri, cuando no era presidente, obviamente, por ahí por el 2002, en Inglaterra, estaba presentando su proyecto allá. Y él lo decía, no, que esto da 10, 15 años. Pero parece que el proyecto para llegar a la Casa Rosada fue mucho mejor planificado que el proyecto de gobierno en la Casa Rosada. Eso es una primera distinción que yo haría. Y lo segundo que me parece clave es que Macri falló en política. También falló en la economía, pero los tiempos políticos de Macri no supo leerlos, no supo agilizarlos, porque básicamente, ¿cuál es el año decisivo? Es el primer año. Después ya empieza una cuestión que es bastante más difícil y yo creo que el gobierno de Macri se dedicó a administrar más bien lo que había en Argentina que a hacer algún cambio estructural relevante, aunque no tenía las mayorías suficientes. Alejandro, respecto a lo que viene, Alberto Fernández, ¿va a poder, cómo va a administrar? Al final, una sensación, uno por lo que lee de Argentina y uno testea con gente que vive allá, hay una suerte de esperanza de que se vuelva mucho de lo que se entregó en el kirchnerismo. Esta época con mucho subsidio, con mucho aporte estatal para la vida de sobre todo los argentinos que viven en pobreza. Pero hoy la situación económica argentina es muy distinta. ¿Cómo va a poder conjugar esas dos cosas con este apetito porque se entregue más subsidio, se vuelva a lo de antes con una caja bastante más corta? Es difícil conjugarlo, pero por otro lado los argentinos no pueden esperar otra cosa. O sea, los peronistas le han enseñado eso a los argentinos Está en el ADN. Durante 7 décadas. Dicen que Perón le recomendó a Carlos Ibáñez del Campo gasta, que la gente no se da cuenta. O sea, después otro para ganar el mozo. Al final tenemos otro problema. Y fuera de broma, ese es un modo de ser político que se llama populismo en términos económicos. Y la verdad es que hoy día es bastante inviable. Es lo que apostó Chávez y que hoy día tiene hundido a Nicolás Maduro y a Venezuela en general. De manera que esa fórmula aparentemente está agotada. Pero algo va a tener que hacer ahí, algún tipo de subsidio, alguna cosa. Yo creo que vamos a tener un aprendizaje político en Argentina. O sea, todos sabemos que el presidente va a ser Alberto Fernández, pero Cristina Fernández de Kirchner no es una persona fácil, no es una persona que vaya a hacer lo que le diga Alberto Fernández en cualquier minuto. Los peronistas, quizás va a ser al revés. Los peronistas son complicados, pero yo creo que lo justo, si es que gana la elección, es darle el beneficio de la duda, esperar que gobiernen, que traten de hacer el mejor gobierno posible por el bien de Argentina y de América Latina, porque el continente entero ha estado complicado. Felizmente hoy hemos visto que Ecuador está saliendo de su grave crisis de las últimas 2 semanas. Perú, curiosamente, después de la disolución del Congreso, el presidente Vizcarra tiene un 80% de popularidad. La situación no está fácil en América Latina, no está fácil en ningún lado para gobernar, pero son tantos los problemas que llevamos un par de semanas olvidados de Venezuela. Maduro yo creo que quiere que siga la cosa para que se olviden de él un rato. En otro lugar, por lo menos la jornada de hoy, donde ha estado bastante desordenado el ambiente, con harta protesta, con harta movilización, violencia, es en Cataluña, estamos hablando en Barcelona, en España. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que está sucediendo? Recordemos un referéndum votado el año 2017 que fue declarado ilegal, con un entonces líder catalán e independentista que está exiliado hace 2 años en Bélgica, y el episodio que vimos hoy día, esta cárcel determinada a casi 10 dirigentes independentistas. ¿Cuál es tu análisis respecto a la situación allá? La situación de España es particularmente grave porque el tema de los castigos, las sanciones, las condenas, es una cuestión puntual dentro de un proceso más largo. Lo que se ha producido en Cataluña es un cambio cultural muy grande en los últimos 40 años, que ha pasado de la unidad de España fijada en la Constitución española de 1978 a un deseo creciente de independencia por parte de los catalanes. Eso es discutible si quiere la mayoría de los catalanes o no quiere la mayoría de los catalanes. Pero si tú escuchabas los discursos, por ejemplo, de José María Aznar en los años 90, él decía, sí, discutamos todo, pero dentro de la Constitución. Claro, pero mientras tú discutías dentro de la Constitución que hablaba de la unidad de España, se iba corriendo el marco de referencia y llegas al 2017 a que incluso se vota. Es evidentemente una elección ilegal, es evidentemente una elección inconstitucional, hay malversación de fondos públicos, hay uso de violencia y todas las cosas que ha señalado el Tribunal Supremo de España. Pero lo más grave de todo es que se ha producido un cambio cultural previo, o sea, la sanción, como ha dicho Puigdemont, son 100 años sumados los que han sido castigados,
probablemente ninguno va a pasar una cárcel efectiva, corrida. Muchos están con prisión preventiva hace rato. Claro, sí. pero la cárcel tal como ha sido señalada probablemente no va a ser efectiva para todos ellos. Pero a mí lo que encuentro más preocupante y que probablemente lo que le preocupa a España es que si se va a resolver por vía judicial, algo que debería tener dos vías de solución, una política y una cultural, realmente el problema va a persistir por mucho tiempo, no se va a solucionar con esta fórmula de hoy. Ahora es mejor que se apliquen las leyes cuando se tienen las leyes, porque de lo contrario va a ser la anarquía, pero la situación en España es complicada y en Cataluña hoy día vimos disturbios, no sabemos en qué va a terminar, obviamente hoy día es el día de mayor efervescencia, vamos a ver en qué siguen los próximos días. Uno ve por lo menos las declaraciones de los últimos dos presidentes del gobierno español, el actual Pedro Sánchez y el anterior Mariano Rajoy, y son posturas bien similares. O sea, uno puede decir que en España nos pueden dividir muchas cosas, pero en la mayoría política, y lo veíamos antes en los discursos, lo revisamos antes en esta entrega noticiosa, de que por lo menos el discurso desde el mundo político, salvo algunas agrupaciones, es bastante consensuado en cuanto al rechazo a la independencia. Así es, y en el caso de Pedro Sánchez, él llamó de inmediato a Pablo Casado, y llamó de Ciudadanos. Del PP, ¿Sí? y también llamó a Albert Rivera de Ciudadanos y dijo que si había que tomar decisiones importantes en los próximos días, debían ser tomadas en consenso. De manera que la gran mayoría de las cámaras, que son estos tres partidos, estarían en esa posición. Y ellos dijeron que fue una buena reunión. Ojo que uno puede decir, oye, pero ¿qué tiene que ser una buena reunión? Tiene mucho, pues si estamos a 25 días de unas elecciones o a casi un mes de unas elecciones en España. Sí, en España que le ha costado armar gobierno en los últimos 2 años, es imposible. Llevan 4 años con 4 elecciones, entonces no es fácil tener estos acuerdos. Estos tres partidos tienen esa postura. Si tú ves la reacción que tuvo Unidas Podemos, por ejemplo, y su líder Pablo Iglesias, él está en otra postura. Él cree que esto no es solución para nada, que lo que va a hacer es que hay que bajar agachar el moño y hay que aceptar las resoluciones, pero que esto no soluciona absolutamente nada. Esquerra Republicana ha dicho que no va a pedir indulto ni nada parecido, de manera tal que vamos a tener movimiento, y yo creo que esta va a ser una elección de presidente y de gobierno español marcado por el secesionismo catalán y marcado por la postura que van a tener los distintos líderes respecto de Cataluña. Hoy día yo creo que el más duro fue el líder de Ciudadanos, que es una persona más de centro, pero fue el más duro respecto de la postura de los independentistas. Alejandro San Francisco, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.